de Boe en la página 98 del PDF, capítulo 4, aminoácidos. Este capítulo contiene aminoácidos de las proteínas, propiedades generales, enlaces péptido, clasificación y características, propiedades ácido-base, unas pocas palabras sobre la nomenclatura, actividad óptica, clasificación operativa, convención de Fischer, sistema Kahn-Ingold-Prelog, quiralidad y bioquímica, y 3 aminoácidos diferentes de los estándar, derivados aminoácidos en las proteínas, papeles especializados de los aminoácidos. No debe sorprender que gran parte de la investigación bioquímica inicial haya estado relacionada con el estudio de las proteínas. Las proteínas constituyen la clase de macromoléculas biológicas que poseen las propiedades físico-químicas mejor definidas y por consiguiente son más fáciles de aislar y caracterizar en general que los ácidos nucleicos, los polisacáridos o los lípidos. Además, las proteínas, particularmente en forma de enzima, desempeñan una función bioquímica obvia. El papel central que juegan las proteínas en los procesos biológicos ha sido reconocido, por tanto, desde los comienzos de la bioquímica. Contrasta con ello la tarea desempeñada por los ácidos nucleicos en la transmisión y en la expresión de la información genética, que no fue puesta de manifiesto hasta el final de los años 40. El papel de los lípidos en las membranas biológicas no fue apreciado hasta los años 60 y las funciones biológicas de los polisacáridos todavía son en cierta medida misteriosas. Estudiamos en este capítulo las propiedades de las unidades monoméricas de las proteínas, los aminoácidos. A partir de estas sustancias se sintetizan proteínas mediante mecanismos que se explican en el capítulo 30. Los aminoácidos son también metabolitos energéticos y muchos de ellos son elementos nutritivos esenciales. Además, como veremos, muchos aminoácidos y sus derivados son de importancia bioquímica por sus propios méritos. Estructuras covalentes de los aminoácidos estándar de las proteínas. Glicina y su masa o densidad del resto 57 y el promedio aparición en proteínas 7.5. Son aminoácidos con cadenas laterales no polares. La alanina con masa 71 y aparece en 9% de las proteínas. La valina bajo 99 aparece en el 6.9% de las proteínas. La leucina tiene una masa de 113, isoleucina 113 también, metionina, prolina, fenilalanina y triptófano, el más pesado, pero aparece menos. El que más aparece acá es la alanina con 9% de las proteínas, seguido por glicina. Tiene unas anotaciones que se ha puesto referidas a la fórmula estructural y el promedio. Las formas iónicas que figuran en la tabla de la fórmula estructural son las que predominan a pH 7. Los átomos de C subalfa, así como los señalados con asteriscos, son centros quirales con configuraciones expresadas de acuerdo con las fórmulas de proyección Fischer. A los heterociclos se les aplica el sistema de numeración orgánico estándar. Para las masas moleculares de los aminoácidos progenitores se ha de sumar 18 Dalton, masa molecular del agua, a las masas de los restos. Para las masas de las cadenas laterales debe sustraerse 56 D, que es la masa fórmula de un grupo péptido de las masas de los restos, estimados a partir de las composiciones de 207 proteínas no relacionadas compiladas por Kapler en 77.
Continúa la tabla con serina. En este caso son aminoácidos con cadenas laterales polares sin carga. Serina, treonina, asparagina, glutamina, tirosina, cisteína. Aminoácidos con cadenas laterales polares con carga. Lisina, arginina, histidina, ácido aspartico, ácido glutámico. Aminoácidos de las proteínas. Los análisis de un amplio número de proteínas de casi cualquier procedencia que pueda concebirse han mostrado que todas las proteínas están compuestas por los 20 aminoácidos estándar que se hallan relacionados en la tabla 1. Estas sustancias se conocen como alfa-aminoácidos, ya que con excepción de la prolina, poseen un grupo amino primario y un grupo ácido carboxílico como sustituyentes en el mismo átomo de carbono. La prolina, la única excepción de esta estructura general, posee un grupo amino secundario, es por tanto un alfa-aminoácido, aunque no obstante corrientemente se menciona como un aminoácido. Propiedades generales. Los valores de pK de los 20 alfa-aminoácidos estándar están tabulados en la tabla 2. En ella pK1 y pK2 se refieren respectivamente a los grupos del ácido alfa-carboxílico y al alfa-amino, y pK sub R se refiere a los grupos laterales con propiedades ácido-base. La tabla 2 indica que los valores de pK de los grupos del ácido carboxílico se encuentran situados en un intervalo pequeño de alrededor 2.2, de modo que por encima de pH 3,5 estos grupos se hallan casi por completo en sus formas de carboxilato. Los grupos alfa-amino poseen todos los valores de pK cercanos a 9,4 y por tanto se hallan casi completamente en forma de ion amonio por debajo de pH 8. Esto conduce a un punto estructural importante. En el intervalo de pH fisiológico, tanto los grupos de ácido carboxílico como los grupos amino de alfa-aminoácidos se hallan completamente ionizados. Un aminoácido puede, por esta razón, actuar bien como ácido o como base. Las sustancias que exhiben esta propiedad se dice que son anfotéricas y se las designa como anfolitos, electrolitos anfotéricos. En la sección 4D penetraremos un poco más profundamente en las propiedades ácido-base de los aminoácidos. Las moléculas portadoras de grupos cargados de polaridad opuesta se conocen como zwitterions o iones dipolares. El carácter zwitteriónico de los alfa-aminoácidos se ha establecido por varios métodos, entre los que se hallan medidas espectroscópicas y de determinación de la estructura cristalina por rayos X. En el estado sólido, los alfa-aminoácidos son zwitteriónicos. Esta figura es una fórmula de la estructura general de los alfa-aminoácidos. Existen 20 grupos R diferentes en los aminoácidos que aparecen corrientemente. Entonces decíamos que en el estado sólido los alfa-aminoácidos son zwitteriónicos debido a que los grupos amino básicos sustraen un protón del ácido carboxílico más próximo. Esta es la tabla mencionada. La figura 2 forma zwitteriónica de los alfa-aminoácidos que aparecen a valores de pH fisiológicos. Y la tabla 2, valores de pK que los grupos ionizables de los alfa-aminoácidos estándar a 25 grados. Los alfa-aminoácidos, alanina, con pK 1, 2,35, pK 2, 9,87. Arginina, 1,82. Debido a que los aminoácidos exhiben el carácter de zwitteriones, poseen propiedades físicas que son características de los compuestos iónicos. Por ejemplo, la mayor parte de los alfa-aminoácidos
muestran puntos de fusión próximos a 300 grados centígrados, mientras que los derivados no iónicos funden habitualmente alrededor de 100 grados. Además, los aminoácidos, al igual que otros compuestos iónicos, son más solubles en disolventes polares que en los disolventes no polares. En realidad, la mayor parte de los alfa-aminoácidos son muy solubles en el agua, pero son muy insolubles en los disolventes orgánicos. Condensación de los alfa-aminoácidos para formar un dipéptido. El enlace péptido se muestra en rojo. Enlaces péptido. Los alfa-aminoácidos se polimerizan, al menos conceptualmente, mediante la eliminación de una molécula de agua, tal como se indica en la figura 3. El enlace resultante CONH se conoce como enlace péptido. Los polímeros compuestos por 2, 3, unos pocos y muchos restos aminoácidos, también llamados unidades péptido, se conocen como dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos y polipéptidos respectivamente. Sin embargo, estas sustancias se designan con frecuencia a fin de simplificar como péptidos. Las proteínas son moléculas constituidas por una o más cadenas de polipéptidos. La longitud de estos polipéptidos se halla comprendida en el intervalo de más o menos 40 hasta de unos 4000 restos aminoácidos, y como la masa media de un resto aminoácido es de aproximadamente 110 daltons, poseen masas moleculares comprendidas entre 4 y unos 440 kilodaltons. Los polipéptidos son polímeros lineales, es decir, cada resto aminoácido se halla unido a sus vecinos en una unión cabeza-cola en vez de formar cadenas ramificadas. Esta observación refleja la elegante simplicidad subyacente de la vía por la que los sistemas vivos construyen estas macromoléculas, ya que, como veremos más adelante, los ácidos nucleicos que codifican las secuencias de los aminoácidos de los polipéptidos son también polímeros lineales. Esto permite la correspondencia directa entre la secuencia del monómero nucleótido y del ácido nucleico y la secuencia del monómero aminoácido del polipéptido correspondiente, sin la complicación adicional de especificar las posiciones y las secuencias de cualquier cadena ramificada. Al disponer de 20 posibilidades de elección para cada resto aminoácido en una cadena polipeptídica, es fácil ver que pueden existir un gran número de moléculas de proteínas diferentes. Por ejemplo, para los dipéptidos, cada una de las 20 posibilidades de elección del primer resto aminoácido pueden tener 20 posibilidades de elección para el segundo resto aminoácido, lo que da un total de 20 a la 20, igual a 400 dipéptidos distintos. Análogamente, para los tripéptidos existen 20 posibilidades para cada uno de los 400 dipéptidos, con lo que se obtiene un total de 20 a la 3 o 8000 tripéptidos diferentes. Una molécula de proteína más o menos típica está constituida por una cadena polipeptídica de unos 100 restos. Existen 20 a la 100, o sea 1,27 por 10 a la 130 cadenas polipeptídicas únicas posibles de esta longitud. Una cantidad mucho mayor que el número de átomos que se estima que existen en el universo, 9 por 10 a la 78. Está claro que la naturaleza podría haber confeccionado solamente una fracción mínima de las moléculas de proteínas diferentes que son posibles. No obstante, los diversos organismos que se hallan en la Tierra sintetizan colectivamente un número enorme de moléculas de proteínas diferentes, cuyo gran intervalo de características físico-químicas se justifican ampliamente desde las variadas propiedades de los 20 aminoácidos estándar. Continuaremos con clasificación y características en la página 102 de Voet.